Buenas noches. ¿Cómo seguir esto después de tanto jolgorio y tanta comida y tanta fiesta y tanta conversación? Pero no quiero dejar de reconocer también a hombres que marcaron nuestras vidas, y queríamos hacerlo antes, pero creo que es un momento donde todos estamos tranquilos. Voy a tener que esforzarme quizás mucho también para que no se duerman y para que la comida de esta noche no le haga efecto. ¿Sabe? Cuando se come mucho, la sangre se va al estómago y se quedan sin oxígeno, y de pronto esa butaca que tienen ahí está perfecta para decir que escucho, pero al mismo tiempo no escuchar. Entonces, pero queríamos hacer algo. Cuando llegamos a Portugal con mi esposa y salimos del mundo de los negocios, trabajamos hasta febrero del día 20 de febrero del 2001, el día febrero 21 tomamos el avión y llegamos a Portugal en febrero, el día 22 del 2001. Llegábamos a Portugal con todo el espíritu de conquista, con todas las convicciones de que Dios nos quería ahí y con un claro llamado. Pero al llegar ahí, pasó una semana, la primera pregunta que me hice es: ¿qué hago aquí? Porque me di cuenta de que no iba de vacaciones, que me di cuenta que Dios me había llamado, nos había llamado con mi esposa para algo. Y en ese momento algunos amigos habían hecho un videocassette, ¿no?, de esa época, y vi varios testimonios. Pero uno de esos testimonios fue el que más nos impactó. Y fue de un hombre al cual nosotros le llamamos padre, pero al revés diríamos coloquialmente en argentino, el Drepa. Y él dijo estas palabras: hijo, van a venir momentos duros donde parece que el mundo se te cae, pero lo que te va a sostener es la convicción de que Dios te ha llamado. Y este es el primer momento que tengo, ¿no?, aquí como hoy, en primeras horas, como mayordomo quizás de un ministerio. Y me gustaría reconocer a él y a su esposa también como padre de muchos. Voy a pedir al equipo de Sudamérica, a los directores, por favor, si pueden pasar aquí, a Cris. Queremos entregarle algo especial a Norberto y a Griselda. Daniel, ¿está por ahí? Sí, por favor. Quizás Daniel va a explicar esto mejor. Ven aquí, hombre. Arriba, hombre. Claro. ¿Dónde está Leo Digilio, por favor? ¿Dónde estás, Leo? No, está ahí, Leo. Queremos dar gracias a Dios también a Leo y a Irma como directores regionales de Sudamérica y México. Queremos darle un fuerte aplauso a ellos también. Y le voy a pedir a Daniel que explique. Todos nosotros en lo más íntimo siempre decimos alguna palabra de Norberto. En lo más íntimo siempre alguna frase nos acompañó en el dolor. En lo más íntimo siempre decimos como decía el Drepa. Y eso es influencia. Eso es una vida de pastor. El pastor que Dios les dio a palabra de vida. El pastor que también sujetó al liderazgo de palabra de vida. Porque todo liderazgo no carece o no es carente de frustraciones y de malas decisiones. Todos pasamos por lo mismo. Pero ahí está siempre el buen pastor, el hombre que está para animar y para aconsejar y para darte la palabra oportuna. Ese es Norberto. Qué lindo sería que algún día, por la influencia, los alumnos dijeran de ti o tus hijos, como dice el abuelo, como dice Norberto:
y consuele tu alma. Así que, Daniel, quizá podés explicar esto que es. Es una representación del buen pastor, es una figura de un pastor que está llevando en sus hombros la oveja, quizás la oveja perdida, pero se llama así, el buen pastor, y creo que representa mucho a la vida de Norberto y Griselda. Yo quería que nos pongamos de pie y le demos un fuerte aplauso a un hombre que amamos con todo nuestro corazón, Norberto y Griselda. Me dice que cuántos de ustedes les ayudó él en el aconsejamiento matrimonial. Pero antes de orar por Norberto, hay cosas que mi madre siempre me lo recordaba y de él. Dice, lo que tu padre no te pudo dar, personas como Norberto, como Dan, como Andrés, lo hicieron en tu vida. Pero Norberto estuvo presente en momentos clave de mi vida. Cuando mi padre falleció, yo estaba en Portugal y él tomó el control ahí, la dirección, el pastorado de mi familia, porque yo vivía en otro lado. Yo no llegué al velatorio de mi padre, al funeral, pero él estaba ahí, consolando a mi madre, consolando a mi hermano, consolando a mi familia. Así que yo alabo a Dios por tu vida y por haber hecho una marca increíble en mi vida, que me ayuda a formar una familia, como dice mi madre. Lo reconoce mi madre y eso es de alta estima. Voy a pedir a Leo, por favor, si podés venir y orar por ellos, y esta es la introducción del mensaje. Oremos. Querido Padre, te damos tantas gracias en esta noche porque tenemos, Señor, ejemplos para seguir. Gracias, Señor, por la vida de Norberto, de Griselda, de tantos años, Señor, de fidelidad a ti. Y de siempre, Señor, de estar mostrando lo que es tu persona para nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de sus desafíos que, Señor, marcaron nuestra vida para también seguir siendo fieles a ti. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver, Señor, el corazón de pastor que Él ha tenido para siempre animar, ayudar, consolar y estar al lado, Señor, de nosotros. Gracias, Señor, por su vida. Bendícele, Señor, y síguele dando fortaleza, Señor, y años en donde Él pueda seguir siendo una gran influencia para toda esta generación, Señor, que sigue. Oramos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes me acompañan, muchísimas gracias a todos. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 9 y vamos a leer del verso 15 en adelante. Corintios es una serie de iglesias y vamos a fijarnos un poco en el contexto, ¿no? Una iglesia que nace en el llamado, a partir del llamado del varón macedonio a Pablo, ¿no? Es cuando el varón macedonio llama y dice, ayúdanos. La primera iglesia que el Señor va a permitir fundar a Pablo va a ser la iglesia de Filipos. Pero es interesante la trascendencia que tiene el Señor y cómo el Señor manifiesta el Evangelio en el mundo. Porque si bien Pablo iba hacia Asia, vamos a ver que la primera persona que lleva los pies del Señor es Lidia de Tiatira, y cómo el Espíritu de Dios tenía un propósito trascendental para ganar toda Europa. Entonces Corintios es una de estas series de iglesias en la cual vamos a ver el comienzo del Evangelio en Europa. Vamos ahí entonces, 1 Corintios capítulo 9, versículo 15 en adelante. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria.
Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que por todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Oremos. Bendito Dios, queremos pedirte tu ayuda a través de la obra de tu Espíritu y el respeto que merece tu palabra, Dios. Al escucharla, al abrir nuestro corazón, pero también a confesar, Señor, que estamos en debilidad, que somos personas débiles y que necesitamos de tu ayuda. Queremos pedirte que nos guíes. Y, Señor, estamos aquí para obedecerte, para dar un paso más en pos del Evangelio. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Como decimos, ¿dónde nacen estas iglesias? Nacen en un acto de obediencia. El Espíritu macedonio, por decirlo así, el Espíritu Santo, Dios llama al mismo Pablo para un nuevo lugar. Y vamos a ver cómo comienza la primera iglesia europea ahí en Macedonia, en Filipos. Y esa iglesia comienza, pero con la conversión de una asiática. Y así comienza el Evangelio, tras un montón de conflictos. Pero vemos también, en este contexto, dónde está ubicada Corintios. Sabemos que era un lugar portuario, comercial, y cerca del mar Adriático. Y uno puede ver esto, que en un lugar de tanto tráfico comercial, pasa en los días de hoy como en las grandes ciudades de Barcelona, lo vemos en Lisboa, lo vemos en Madrid, lo vemos también en París, cómo el tráfico comercial hace el tráfico también cultural y hace el tráfico también de corrientes espirituales, de sectas. Y esto es lo que pasa aquí. Por ejemplo, en Barcelona tenemos uno de los primeros asentamientos que se llaman los indiquetas. Son 250 años antes de Cristo. Y este pueblo era muy particular. 200 años antes de Cristo, 250 años, ellos decían cómo el griego les traía la cerámica, pero a su vez le traía la cultura, le traía la filosofía. Pero hay un asentamiento romano, pero ellos a los romanos le tenían miedo, porque el romano traía la espada. Entonces, en un momento se ve como uno de los pueblos estos indiquetas, y cuenta la historia y está ahí, tú puedes ver las ruinas, cómo muere el pueblo. Una de las cosas más importantes que tenían los pueblos esto era el portón, la puerta abierta, ¿no?, que había. Pero según el tamaño de la puerta, era el tamaño del poder que tenía el pueblo. El tamaño de la puerta también hablaba de qué tipo de economía tenía el pueblo. Entonces, es interesante que el pueblo muere por no salir y no atacar. Entonces encuentran los restos de las puertas del pueblo indiqueta, el pueblo ibérico, encuentran las puertas cerradas llenas de tierra del lado de adentro, y un pueblo que, por decir así, se suicidó. Se suicidó porque se olvidó que la mejor defensa era el ataque. Y esto es lo que nos habla la palabra de Dios, pensando en cómo nosotros debemos comportarnos con la iglesia de Dios. Estamos frente a una iglesia que ha perdido las formas, una iglesia que se va a quemar
No tanto en la predicación del Evangelio, sino en la trinchera. En la trinchera donde debían estar unos con los otros, en la trinchera del amor, sirviéndose los unos con los otros. Muere en la defensa, cuando en la defensa debían fortalecerse, porque no habían entendido que no tenían lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Ese es el problema de la iglesia de hoy. La iglesia que no acaba con la murmuración, la iglesia que no acaba con los personalismos, soy de Pablo, soy de Cefas, la iglesia que se enfoca en el ser humano, en la carne, en la sangre, en lo humano. Esto es lo que determina que la iglesia no avance en el Evangelio. Y lo vamos a ver por qué. En la iglesia que se muere en la trinchera, pero tú en la trinchera no te mueres. Tú en la trinchera te defiendes, te pones codo a codo con tu hermano, te pones de acuerdo, porque la lucha no es con tu hermano que está en la trinchera. La lucha es con las huestes, la lucha es con el diablo, la lucha es con el enemigo. Y hoy podemos ver en todos los lugares una iglesia con una alta velocidad, pero una iglesia sin dirección. Una iglesia que habla más de política que de la palabra de Dios. No todas, pero esta era este tipo de iglesia, una iglesia que se confundió con la filosofía que corría en ese momento. Pasaba la moda, pasaba la cultura, pero también compraban todo lo que venía filosóficamente. Y muchas veces la iglesia se comienza a mimetizar con la propia cultura. Cuando tú ves la iglesia de Corintio, no ves una iglesia donde hay una carta instructiva. Vas a ver en la iglesia de Corintio que es una carta correctora. ¿Correctora por qué? Porque la iglesia no era carente de dones espectaculares. Dice que tenían todo. Comienza el capítulo 1 y si tú lo ves ahí, capítulo 1, vamos ahí. Gracias doy a mi Dios, versículo 4, siempre de vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Tenés la medida cierta de Dios, el desarrollo de todos los dones para un impacto mundial. Una iglesia que estaba en un lugar estratégico, un lugar comercial, cultural y filosófico. Una iglesia en una plataforma espectacular para anunciar el Evangelio. Pero la iglesia comenzó a olvidarse de lo que era. Y entonces en la trinchera vemos cómo Pablo describe esta iglesia, y creo que podemos decir que ninguna otra iglesia le causó más ansiedad que fue la iglesia de Corintios. 2 Corintios capítulo 11 versículo 28, además de estas cosas externas está sobre mí, dice él, la presión, el peso o la cotidiana preocupación de todas las iglesias de la región. Todas las iglesias de la región tenían las mismas características. Todas luchaban con la cultura. Amigos, muéstrame tu Facebook y te diré quién es tu Dios. Lo podemos decir en el tiempo este. Gente que se pelea, cristianos que se pelean por banderas políticas, porque todavía no hemos entendido cuál es la responsabilidad de la iglesia en la tierra. Vamos a hacer la primera cosa, y el desafío es: la recompensa del Evangelio es vivir del Evangelio. Interesante el texto, y esto hago por causa del Evangelio. Y esto hago, ¿por qué? Porque el apostolado de Pablo estaba siendo puesto en causa. Y entonces él lo que va a hacer, va a desviar la atención y el enfoque en su persona, en su apostolado, y lo va a poner en el Evangelio. Y él va a decir esto: por esto hago lo que hago, por causa del Evangelio. Y es interesante pensar que vivir la verdad del Evangelio en medio de un mundo plural
es un desafío. Y vamos a ver la primera cosa que queremos ver. Cómo evitar las contiendas o evitar las contiendas es una decisión urgente de la iglesia. Evitar las contiendas es una decisión urgente de la iglesia por respeto a la verdad. La iglesia debe evitar. Pablo en el primer capítulo comienza a decir, él mismo dice: os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado que sois un desastre, que os estáis muriendo en la trinchera, cuando debería estar fortalecido, cuando debería estar juntos los unos con los otros, sirviéndose los unos a los otros, amándoos los unos con los otros. ¿Qué os pasó? Pero ¿sabes algo? El mismo equipo de Pablo, Timoteo, sigue la misma línea de pensamiento. Vas a ver cómo el mismo tipo de exhortación sigue. El mismo tipo de exhortación sigue. Y vamos a ver también ahí en Timoteo, si pueden pasar el segundo, dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No es la carta de Corintios, pero es el discípulo que lo acompañó en el viaje misionero. Y los dos estaban viviendo lo mismo. Estaban viviendo cómo la iglesia restaba importancia o no cuidaba o no evitaba que el evangelio se diluyera. Por eso él dice que nadie desvanezca, que nadie apague o opaque esta mi mayor responsabilidad de proclamar el evangelio de Cristo. Y ahí está. Por si tardo, le dice a Timoteo, ya que me estás ayudando, sepas cómo debes comportarte, Timoteo, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Evitar las contiendas es una decisión urgente de la iglesia. ¿Sabes por qué? Por respeto a la verdad. La palabra verdad, si estás con la atención y no te duerme y la comida no te pasa, no te hace una mala pasada, la palabra verdad es una palabra muy interesante. Viene de dos palabras, bueno, de un privativo y del nombre de un río mítico griego, que es Aletheia. Leceo era un río mítico griego. ¿Sabe qué decían los griegos? Que dice que los muertos bebían de ese río para olvidar el pasado. Los muertos bebían de ese río para olvidar el pasado. Entonces estamos viendo que el Leceo, el río, tenía que ver con olvidar, con guardar, con esconder. Y lo que está diciendo es que la iglesia es columna y baluarte de algo que no se debe esconder, de algo que no se debe guardar, que es algo que se manifiesta. Esa es la palabra verdad, algo que se manifiesta. Cristo es el verbo, es la palabra, es la expresión. Habiendo Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo nos habla? ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la expresión de la palabra. Jesucristo es el cumplimiento. Nos ha hablado muchas veces de muchas maneras. Es linda la palabra papiros o la palabra papiros o la palabra hablar. ¿Qué quiere decir? Dios nos ha hablado a través del Pentateuco, de los libros proféticos, profetas mayores, profetas menores. Dios nos ha hablado ¿qué? A través de los poéticos, de los históricos. Pero hoy toda esa conclusión, todo ese papiros de información se resume esencialmente en la expresión de su palabra, en algo que fue manifiesto, en algo que está desde la eternidad. Porque antes que Dios dijera, hágase la luz, dijo un buen comunicador, teólogo, dijo, hágase la cruz. Porque la verdad sigue marchando a pesar de nuestras decisiones. Pero una de las grandes responsabilidades que tiene la iglesia del Señor, la recompensa del evangelio, es vivir el evangelio. Y cuando la iglesia comienza a vivir el evangelio, comienza a evitar contiendas que no llevan a nada. Y la iglesia debe evitar las contiendas internas, hermanos queridos.
Nos peleamos entre nosotros, nos amargamos entre nosotros por cuestiones de carne y de sangre. Nos apagamos espiritualmente, perdemos el poder. Andamos con el tanque vacío, con el medio tanque. Pero Efesios 5:18, otra iglesia de la región, Pablo le dice a estos hermanos: sed llenos del Espíritu. Porque si sois llenos del Espíritu, si tenéis el tanque lleno, vas a cantar, vas a alabar a Dios, vas a hablar bien, te vas a comunicar, y entonces la gente nos va a ver. Evitar las contiendas es una decisión urgente de la iglesia por respeto a la verdad. No te amargues en la trinchera de la comunión, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad. Es interesante este texto, podríamos decir, Efesios 1:13. Mira lo que dice la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Timoteo, hijo querido, por si tardo, por si se me hace tarde, quiero que sepas que Dios no llega tarde ni temprano. Dios está on time. Dios llega a tiempo. Sepas cómo debes comportarte en la iglesia del Señor. Amados hermanos, alumnos del Instituto Bíblico, tenés la responsabilidad de tener un comportamiento a la altura del Hijo de Dios cuando estás en una iglesia local. ¿Sabes por qué? Porque una iglesia local es la embajada de Dios en la tierra. Por eso somos embajadores de Dios. Como vos trates a la iglesia local, es nada más ni nada menos el concepto que tú tienes del Dios de la iglesia. Nada más ni nada menos. Como vemos, vivimos. Como observamos, vivimos. Quiero decirte algo en nombre de mi familia. Quizás la iglesia del Señor fue la que nos permitió en Portugal y en España desarrollar nuestros dones. La iglesia del Señor para nosotros fueron los abuelos que no teníamos, fueron los tíos que mis hijos no tenían, fueron los primos. En la iglesia del Señor, en la embajada de Dios, curaron nuestras heridas, calmaron nuestra soledad, nos hicieron reír y nos hicieron parte de lo que es el glorioso evangelio y su expansión. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia es columna, es donde descansa la verdad de Dios. Le ha dado esa autoridad a la iglesia del Señor. Es columna, es fundamental, pero es baluarte. El baluarte era como un pequeño fuerte que salía quizás fuera de un imperio o de un, por decirlo así, de un gran muro. Lo que unían dos muros justamente en la punta, salía el baluarte. El baluarte tenía la capacidad de defenderte del enemigo, de ver el enemigo, pero también de atacar. Uno de los mejores ataques es cuando uno tiene una mejor defensa. Quien sabe defenderse también sabe atacar. Pero esta es la responsabilidad de un hijo de Dios, de entender que Dios no llega tarde ni llega temprano, pero le ha dado una responsabilidad a la iglesia de Dios de sostener la verdad del evangelio. De sostener la verdad del evangelio. Evitar las contiendas es una decisión urgente de la iglesia con respecto a la verdad. Si una de las cosas que más me ha impactado en este lugar es el desafío constante a la predicación del evangelio. Llegué a este lugar, no era bautizado, y recuerdo que voy a Buenos Aires y el pastor de la iglesia, Josecito Colachili, que había trabajado con Jorge Davo en Pergamino, y le dije: mirá, estoy en primer año del Instituto Bíblico. Bueno, venite a la iglesia, vamos a probar, a ver qué pasa. Y yo llegué apasionadamente ahí a ese lugar, tratando de poner en práctica
lo que me habían dicho. Y tenía versículos como este: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Todas estas cosas las tenían en primer año acá. Y entonces veía un montón de santiagueños que hablaban así: chango, changuito, tú tienes que predicar el evangelio de esta manera, cacho. Y ahí estaban los santiagueños, tienen un fuego. Una vez los acompañé todo a Buenos Aires, y hay un tal Marito Rodríguez que medía como 2,10 metros. Y fuimos todos, viste, ahí, y nos metimos en el subte, y la cabeza le pegaba en el techo. Flaco alto agarró el caño ahí y dijo: buenas tardes a todos. ¿Viste cómo van los santiagueños? Aquí estamos, soy sacerdote del Dios Altísimo, y vengo, un poco más en son de paz, viste, pero vengo para transmitirles la palabra del Señor, que todos somos pecadores. Yo decía: wow, 2,15 metros tiene Mario, no sé, con la Biblia así, porque abrían la Biblia. Y yo estaba ahí atrás, y yo decía: yo quiero ser como ellos. Y después vimos a La Valle y Florida. Entonces paraba uno de ellos y gritaba en el medio de todos los turistas: ¡fuego! ¡Fuego! Digo yo: estamos todos locos. ¡Fuego! Y se paraba uno y decía: ¡te vas a quemar el infierno! Y yo digo: ¡wow! Yo lo quiero hacer a esto. Yo lo quiero hacer, pero no sabía cómo hacerlo. Yo tenía las ganas, pero nunca lo había hecho, no había llevado a Cristo a nadie. Y viste, venían estos versículos. 2 Timoteo 1:8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y yo salía cada fin de semana, viste, y venía con esa manija: hay que predicar el evangelio en las calles. Y viste, como todo argentino, nos vamos de boca. Entonces yo llegué a la iglesia bautista ahí, hace mi primer año, vi un montón de jóvenes: tenemos que predicar el evangelio en la calle. Se me para uno al lado mío: quiero ser Pablo, dice, quiero ser Timoteo a los pies de Pablo. Yo no sabía dónde estaba Efesios en la Biblia, se había empezado aquí. Claro. Y estaba ahí, viste. Y los pibes dicen: vamos. Y el pastor con la silla: dale, dale, negrito, dale, dale. Dale, que esto necesitan caña. Y yo venía con todos estos versículos. 2 Timoteo 3:12, 17. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Yo decía: vamos. Y llegó el día que todos los vagos ahí de la iglesia: che, Sergio, dice, vamos a predicar los trenes, que vos sos un predicador de tren. Nunca había estado en un tren. Y no sabés qué, la Norma Colasile, me acuerdo, Normita: llévame al Eliseo. Me dice: Eliseo, 6 años. Te digo que los 500 metros de la iglesia local hasta la estación de tren de Villa Pro fue un infierno para mí. Vamos, Sergio, los pibes, qué lindo. Sergio va a predicar los trenes. Nunca en la vida había repartido un folleto. Eran los santiagueños estos que me habían dejado la cabeza así para que predicara el evangelio. Y me entrenaban juntamente con otros en el colectivo de Don León, que decía: Jesús te ama. Jesús no me ama a mí, se me van a mandar al muere. Y entonces estaban aprendiendo homilética avanzada. Es la predicación de las verdades divinas con el fin de persuadir. A ver, cacho, a ver cómo lo haces. Y llegó el día del tren. Y cuando venía el tren, venía el monster, venía un monstruo para mí. Y yo recuerdo ese día, un día especial, que Luchito Valadares, ¿dónde están los santiagueños? El Lucho Valadares me dice: cacho, dice, cuando sentís el auditorio que tenés mucha tensión, tenés que usar ahí me dijo, romper el hielo, me dijo él. Hoy diríamos un disparador pedagógico, pero en santiagueño era romper el hielo. Llegó el tren, estaban todos los jóvenes de la Villa Pro esperando que Sergio predicase el evangelio. Y venía el tren, te digo que temblé en mi vida, nunca temblé tanto. Llega el tren, nos metemos todos, los chicos estaban ahí expectantes. Y me meto en el tren y digo: porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios hizo para que todo aquel que lo quiera ser. Y los chicos miraban a ver cuál iba a ser la segunda. No tenía segunda, tercera, cuarta. Estaba totalmente tieso, asustado. Hicimos la primera estación y me dicen los pibes: Sergio, dice, ¿qué pasa? Y no, le digo: el diablo ni se había subido al tren. Estábamos nosotros nomás. Entonces viene la segunda estación
Y yo me acordé de Lucho Baladares. Cacho dice, usa una ilustración, tengo un arma en mis manos. Entonces, Sergio Martínez, que no sabía dónde estaba ni el Evangelio de Juan, solo tenía 3 o 4 versículos que me habían enseñado los profesores, estaban todos ahí, viste, el tren, yo unos nervios, y el tren venía abarrotado de gente. Yo con los nervios, viste, para hacerla había que hacerla bien, estaban todos los pibes ahí de Villa Prudón mirándome, viste, yo digo, bueno, y hablo, le pego una patada a la puerta con el arma, ¡tengo un arma en mis manos! Y la gente se tiró toda en el vagón abajo. En un momento no vi una cabeza. Te puedo asegurar que me quedó la Biblia acá y se me trabó el brazo de los nervios. ¿Qué? Estaba como Moisés, ¿viste? ¿Qué? Y me quedé mirando, pero me desapareció el auditorio. Nunca tuve una mala... Quedé así conmovido. Y empecé de a poquito... Quedé conmovido. Y los pibes dicen... Pero tengo un arma que da vida. Mirá, la gente salió, había 2 abuelas ahí. Ay, querido, dice, qué lindo, gracias, qué lindo mensaje. No la había matado a las 2 viejitas. Estaban contentas. Pero esa fue mi primera predicación del Evangelio en un tren. Yo recuerdo las caras de esas 2 abuelas que estaban ahí. Era el nieto que no tenían. Pero fue el auditorio que más me escuchó, inclusive que ustedes en esta noche que se están durmiendo. Yo vi el poder del Evangelio ahí, estaba la gente. Ahora, hoy si lo quiero hacer, te pegan un tiro. Pero en ese momento era aplicar lo que Luchito Valladé me había dicho, tenés que romper el hielo, santiagueño, cuando vaya la semana que viene vamos a hablar. Pero ¿sabes algo? Aprendí algo en este lugar. Que evitar las contiendas es una decisión urgente en la iglesia por respeto a la verdad. Pero también, amigos míos, alinearnos con el ruego de Dios, del Espíritu, es un deber de la iglesia por respeto a la unidad. Y dice la palabra de Dios, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Vamos avanzando rápidamente. Efesios 6, del 12 al 15, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, otra vez, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. 1 Corintios 10:5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando nos alineamos con el ruego del Espíritu de Dios, es un deber de la iglesia por respeto a la unidad. Si vas a Juan capítulo 17, vas a entender este versículo 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y mira el concepto de la unidad en la predicación del Evangelio. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad en la trinchera es fundamental. Evitar divisiones es fundamental para respetar la verdad. Pero segundo, alinearte con el ruego del Espíritu, con el ruego del Hijo de Dios. Es un deber de la iglesia. ¿Por qué? Porque respeto la unidad. Porque en la unidad está la visibilidad de la iglesia. Amados míos, dice el texto bíblico, verso 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado, para que
el mundo crea que tú me enviaste. Cuando estamos en una sociedad como la que vivimos, una sociedad multicolor, lo peor que le puede pasar a la iglesia es pelearse en la trinchera. Porque lo que nos propone el mundo es una sociedad multicolor. Y quiero decirte algo, vivimos esto quizás en la Europa. Y quiero decirte, la iglesia en Argentina y Sudamérica se tiene que preparar para esto. Vienen tiempos que algunos psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos han hecho un estudio que dicen que la próxima generación, el hombre se va a dar asco a sí mismo. Y es interesante cómo lo multicolor, que ya lo estamos viviendo hoy, se va metiendo en la iglesia. Y la iglesia pierde la unidad moral que le dio el Padre y el Hijo para que sea visible, para comenzar a discutir asuntos temporales, cuestiones del mediodía y de la noche, no cuestiones eternas. Es muy fácil ver cómo la filosofía ha tomado las escuelas públicas. Alguna vez discutiendo con alguna profesora, discutiendo en el buen sentido de mis hijos, le estaba diciendo por qué no le ayudaba a escribir bien a mi hijo, porque él le escribía con la línea para abajo. Y le digo, ¿por qué no le borras y se lo vuelvas a hacer bien? Ah, bueno, me dice, pero contigo no hay problema, porque si yo le llego a borrar a mis hijos, dice, a los otros la línea, dice, me caen los padres aquí y no sabe la que me pasa. Yo le digo, pero nosotros pagamos nuestros impuestos para que tú le enseñes matemáticas, biología, ciencia. Pero cuestiones de moral, cuestiones de fe la enseñamos en casa, no en la escuela. ¿Sabes algo? Dios nos dio la oportunidad con el Ministerio de Palabra de Vida de entrar con un programa que se llamó Go Play Plus, un programa educativo donde enseñábamos valores. Y yo recuerdo que contando esto en el Consejo Técnico de Educación de la región, donde había sido invitado, le decía a ellos por qué la educación se había transformado en plural. Me dice, bueno, le damos posibilidades a todo. Sí, le digo, pero cuando mis hijos salen del colegio, hay un policía que le dice que pare, no siga. Entonces, si mis hijos tuvieran una filosofía pluralista o multicolor, entonces pasarían por alto al policía. ¿Por qué? Porque ellos deciden. Pero cuando tú ves un semáforo en cualquier parte del mundo, ¿cuántos colores tiene un semáforo? ¿Cuántos? 3. ¿El verde? ¿Qué te dice? Que pases. ¿El rojo? Que pares. ¿Y el amarillo? Ok, esto le estaba comentando a este grupo de educación. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner el semáforo multicolor. ¿Ya te imaginas en Buenos Aires, Nueva York, poner el semáforo multicolor? ¿Te pusiste a pensar en eso? Hora punta en Buenos Aires y poner todos los semáforos multicolor y que cada uno escoja el color que quiera. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Diríamos en España, te cargas la sociedad, la arruinas. Por eso la sociedad que tenemos está vacía, porque no tiene absolutos, no tiene principios que la fundamenten. Yo le decía a la profesora, ¿sabes algo que me gusta del Cristo de la historia? Le decía a los de la educación, era que el mensaje de Jesucristo en el imperio era transformador. Y me miran, ¿por qué? Porque Cristo, cuando anduvo en el imperio plural como hoy, porque el hecho de creer en una sola cosa era una locura, le digo, la gente lo seguía. Lo seguía el del imperio, lo seguía la prostituta, lo seguían sus discípulos, tan fluctuante como nosotros. Pero también lo seguía el fariseo, que era impactado. Algunos lo buscaban de noche. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se podía leer. En el medio del pluralismo multicolor, Jesús se leía porque era un absoluto. Cuando la iglesia cambia estas cartas, muere en la trinchera. Se pelea por lo que no se tiene que pelear. Se pelea por la carne, la sangre. Se pelea por el púlpito, por el horario, por el sistema. Nos peleamos hasta por el sistema teológico.
Cuando Dios no nos mandó a pelearnos por el sistema teológico, Dios nos mandó a vivir la teología. Porque la Biblia se interpreta a sí mismo. No necesitas de un sistema, necesitas vivir a Cristo. Evitar, estamos terminando. Evitar, como dijimos, evitar, pero alinear con el ruego del Espíritu es un deber de la iglesia por respeto a la unidad. Pero también vamos a avanzar. El otro punto, avanzar en la causa del Evangelio es una determinación de Dios por respeto a la mayordomía. Evitar, alinear, avanzar. 3 imperativos que tenemos en esta noche para terminar. La hora está avanzada y quiero agradecerles por vuestra atención. Pero quería terminar pensando en este versículo. Sé que estás cansado, que el día ha sido largo para todos. Pero agradezco a Dios por cada uno de ustedes también. Ahora estamos viviendo momentos hermosos en el ministerio. Pero lo más importante que tenemos en el ministerio es la verdad del Evangelio. Alumnos van a salir de aquí. Si te toca trabajar, gloria a Dios. Si te toca ser un misionero, gloria a Dios, un pastor, un profesional, gloria a Dios. Pero quiero que sepas algo. Que tengas cuidado de cómo comportarte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad del Evangelio. Y si vas a poner esto en alto, la mejor recompensa que vas a tener en los días de tu vida es que vivas el Evangelio. Esa es la mayor recompensa. ¿Y cómo se vive el Evangelio? Evitando las divisiones para no faltarle respeto a la verdad. Alinearte con el ruego de Dios para no faltarle respeto a la unidad. La unidad visible, moral. La iglesia se tiene que ver, hermanos amados. Y quiero, ya que vamos, compartirte la visión que Dios ha puesto en mi corazón. No volvimos a casa para administrar un programa. Volvimos a Argentina para encenderte la mecha de tu corazón, para que vuelvas a tu iglesia y desde tu iglesia vayas al mundo. Cuando volví de España me di cuenta de algo, que sí necesitábamos misioneros, pero necesitábamos más hombres que tuvieran el fuego de ayudar a la iglesia a plantar nuevas iglesias, porque faltan testimonios. Tenemos pocas embajadas, necesitamos más embajadas. Y yo quiero desafiarte en el tiempo que el Señor nos dé acá, que tomes esto como un reto en tu vida, que vayas a Omán, a Marruecos, al mundo no alcanzado, a poner una embajada del Señor ahí. A poner una embajada del Señor. Porque si hay una embajada del Señor, entonces está la verdad del Evangelio activa. Ese es nuestro sueño como ministerio. Y por eso nos asociamos, por eso tenemos compañerismo con otros, porque queremos que el Evangelio llegue a lugares donde nunca llegó. ¿Sabes? Primero el Evangelio hubo que predicarlo en Pergamino y hubo que ser fiel en ese tiempo a los pobres, a los que Dios ponía adelante. Y hubo que trabajar y hubo que hacer lo que había que hacer. Hubo tiempo para hacer de todo, pero honrar el Evangelio en ese lugar. Después hubo que honrar el Evangelio y la verdad del Evangelio en otro país. Y hubo que aprender una lengua. Porque si no aprendía una lengua no podía comunicar el Evangelio. Y después hubo que dejar ese lugar y ir a otro lugar. Y hubo que entender que un país como España no era un país singular, sino diverso, 5 culturas en una cultura. Y hubo que entender cómo pensaba el gallego, el catalán, el vasco, cómo pensaba el madrileño. Como dice Pablo, y a todos me he hecho de todo, a todas las estructuras mentales, con tal de ganar al mayor número, porque de esta manera entonces me hago copartícipe del Evangelio, compinche, socio gerente, me hago parte de él. Pero lo vas a hacer desde la iglesia, porque ese es el programa de Dios. Ese es el programa de Dios. Es la iglesia columna y baluarte de la verdad del Evangelio.
¿Cómo vas a evitar las divisiones? Respetando la verdad. ¿Cómo vas a alinearte con el ruego de Dios? Respetando la unidad de la iglesia. ¿Cómo vas a avanzar en la causa del Evangelio? Respetando la mayordomía que Dios te dio para el Evangelio. De esa manera Dios te va a bendecir en el Evangelio, como un hombre y una mujer de Dios. Alumnos queridos consiervos, los tiempos que se vienen son tiempos duros. Los tiempos que se vienen son tiempos difíciles. Cuando en Europa se estornuda, en Latinoamérica nos resfriamos. Y yo agradezco tanto a Dios, porque a pesar de la locura de la educación pública en las escuelas, Jesús va adelante. Yo agradezco a Dios por el cuidado del Señor en mis hijos, porque si fuera por sangre y carne, por sus padres, nunca hubiésemos llegado a protegerlos como tal. Yo agradezco a Dios por la iglesia, agradezco a Dios por el pastor Samuel, que trabajaba en la escuela pública y que entregaba los libros y era una luz ahí en la escuela. Y mis hijos lo veían en la iglesia, lo veían en casa, pero también en la escuela. A pesar de toda la locura, de toda la pudrición. Pero uno agradece también por los creyentes profesionales que se juegan en la escuela pública y que son una luz de testimonio en sus trabajos. Ustedes, amigos míos y hermanos míos, llevan la luz del Evangelio donde otros no lo llevan. Si me da las estadísticas de Argentina, están subiendo las estadísticas. Cada vez en Argentina hay más ateos. Cada vez hay gente que cree menos. Y por otro lado, cada vez la iglesia argentina se fortalece más. Y cada vez la iglesia argentina toma más pasión por las misiones. ¿Sabes por qué? Porque nos están apretando los zapatos y tenemos miedo de perder a nuestros hijos. Qué mejor que antes que dárselos a la universidad hay que dárselos al Señor. Gracias a Dios por los jóvenes que pasan por la universidad y se mantienen fieles. Nosotros como ministerio, ¿sabes qué? Tenemos que mejorar muchísimo este aspecto. Oro al Señor que Dios levante profesionales aquí. Debemos estar más visibles en las universidades, apoyando a muchos jóvenes que pasaron por aquí. Yo agradezco a Dios por muchos profesionales que vinieron a estudiar la Biblia aquí. Los admiro, los felicito, porque después de quemarte los ojos en la universidad, has dado tu tiempo para estudiar la Biblia aquí. Te felicito. Vas a ser una saeta en el medio de esta sociedad. Que Dios te guarde, amigo querido y hermana querida, para que el Evangelio prospere. La recompensa del Evangelio es que vivamos del Evangelio. Evita las divisiones por respeto a la verdad. Alíñate con la unidad del Evangelio. Pero avanza en la causa, porque esa es nuestra mayordomía. Vamos a orar a nuestro Dios. Gracias por vuestro tiempo. Alumnos, ya terminando estos días, quizás pensar que no tienes nada claro al volver a tu casa. Quizás estás pensando en algún sueño imposible. Amigo, vuelves a tu iglesia, vuelves a tu casa, estás en un lugar seguro. Dejale el futuro al Señor. Anda a tu iglesia, volvé, hacé discípulos, predicá el Evangelio y serví en la iglesia del Señor. Sé fiel en lo poco y Dios te va a llevar donde nunca te imaginaste ni pensaste. Terminas estos días y vuelve a la iglesia, como cuando salíamos de aquí y nos íbamos con algún amigo y predicábamos el Evangelio en los tiempos libres. Íbamos a visitar a los amigos y los invitamos para campamento. Esa era nuestra locura durante los tiempos libres cuando salíamos de aquí. Y eso producía una revolución en nuestra iglesia. Bendito Dios, gracias por la verdad del Evangelio que llegó a nuestras vidas. Te alabamos
Y te doy gracias por los pastores y líderes que están aquí, Señor. Gracias por ellos, porque han dado su vida, Señor, también. Ayúdanos como siervos tuyos a fortalecernos en la trinchera mientras nos defendemos, atacamos con el Evangelio, Señor, para ganar al mayor número. Gracias por esta recompensa que nos das como hijos, de avanzar, Señor, de avanzar hasta los confines de la tierra siendo discípulos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.